Bien, vamos a dar continuación con lo que corresponde al capítulo 13 de nuestro libro base. Vamos a estar hablando de lo que sería la fisiopatología del sistema inmune. Bien, para dar inicio me gustaría mencionar que nuestro cuerpo humano va a encontrarse siempre expuesto a lo que serían los microorganismos con un potencial dañino y también a sustancias extrañas. Mediante un reconocimiento de patrones moleculares, el sistema inmunitario puede distinguir al organismo de estas sustancias extrañas y es capaz de discriminar entre los agentes potencialmente dañinos de aquellos que no son dañinos. Entonces, la piel, por dar un ejemplo, la piel y sus capas epiteliales, junto con los procesos inflamatorios normales de nuestro organismo, constituyen lo que es conocido como la primera línea de defensa del cuerpo. Y la primera línea de defensa del cuerpo es la inmunidad innata o también llamada inmunidad natural. Así también estas barreras protectoras, cuando son rebasadas, el organismo depende de una segunda línea de defensa para poder erradicar la infección que está generando estos organismos invasores. Y esto es conocido como la respuesta inmunitaria adaptativa. Entonces, dicho esto, me gustaría mencionar lo que realmente es la inmunidad, cómo nuestro libro define a la inmunidad. La inmunidad se define como la capacidad del organismo para poder defenderse contra diversos patógenos. Y estos patógenos pueden ser específicos, sustancias extrañas o pueden ser ambas. Al iniciarse algún proceso de enfermedad, presenta una respuesta multidimensional de los distintos sistemas de defensa del organismo que se conoce como la respuesta inmunitaria. Algunas de estas respuestas se van a activar casi de una manera inmediata, mientras que otras se van a desarrollar con lentitud. Y en la interacción coordinada de estos mecanismos, la que permite al cuerpo mantener la homeostasis interna normal. Entonces, cuando estos mecanismos se deprimen o muestran alguna actividad excesiva, se vuelven responsables de muchos de los procesos fisiopatológicos que se encuentran en el ámbito de la atención de la salud. En esta tabla, que es la tabla 13-1, presentamos las características de la inmunidad tanto innata como también adaptativa. ¿Y cuáles son esas características que nosotros podemos tener en cuenta para poder estudiar a estas inmunidades? La primera es el tiempo de respuesta. La inmunidad innata da una respuesta inmediata que es en minutos y horas. Y la adaptativa depende de la exposición. Primera es tardía, la segunda es inmediata y esta presenta la producción de lo que es conocido como los anticuerpos. Así también las características en cuanto a la diversidad, la innata está limitada a clases o grupos de microbios y la adaptativa es muy amplia y específica para cada antígeno. El reconocimiento de los microbios en la innata se dan por patrones de microbios inespecíficos, pero en la adaptativa tenemos patrones específicos contra microbios, así como antígenos precisos, complejos antígeno-anticuerpo. El reconocimiento de lo ajeno es siempre en la innata, ¿sí? Como también en la adaptativa. La respuesta a la infección repetitiva es similar en cada exposición en la innata, pero en la adaptativa presenta lo que es conocido como la memoria inmunitaria y suele ser más rápida y eficiente con la exposición subsecuente. Cuando hablamos de defensa, en la innata encontramos al epitelio, entre ellos mencionamos mucosas y piel, encontramos a los fagocitos, inflamación y fiebre. En la adaptativa vamos a ver eliminación celular, marcado de antígenos por anticuerpos por su eliminación.
En los componentes celulares vamos a encontrar en la innata que va a haber fagocitos, y estos fagocitos relacionados con monocitos y macrófagos, y también los neutrófilos, como también va a haber la presencia de células natural killer, como también de las citocinas. Y en la adaptativa vamos a encontrar linfocitos T, linfocitos B, macrófagos, citocinas, como también células natural killers. Y entre los componentes moleculares de la innata encontramos citocinas, proteínas del complemento, proteínas de fase aguda, mediadores solubles. Y en la adaptativa, anticuerpos, citocinas y al sistema de complemento. Cuando hablamos de estas inmunidades, tanto innata y adaptativa, estos son procesos complementarios que van a actuar para poder proteger al organismo. En cuanto a la inmunidad innata, que va a ser la primera línea de defensa del cuerpo, se va a activar en una forma temprana y con más rapidez en respuesta a las sustancias extrañas. Y la inmunidad adaptativa suele activarse en forma tardía a menos que el hospedero haya tenido una exposición previa. Entre los mecanismos inmunitarios innatos, estos van a estar conservados y resultan esenciales para dar el inicio a una respuesta inmunitaria adaptativa. Por tanto, esta respuesta inmunitaria será exitosa dependiendo de dos sistemas. Tenemos entre ellas a las células dendríticas, que son componentes fundamentales en la inmunidad innata, como también en la adaptativa, como ya estuvimos viendo en nuestro cuadro de comparación. Y estas sirven como un vínculo entre ambas respuestas inmunitarias. Entonces, esa es la gran importancia o el gran papel que está cumpliendo estas células adaptativas. Ellos dan inicio a lo que son las respuestas inmunitarias, tanto adaptativas como también la innata. Entonces, esto por efecto de la liberación de sustancias que van a estar derivando de esas células, como ser las citocinas, como también las quimiosinas. Estas células de la inmunidad innata son capaces de transferir información importante sobre características claves de microorganismo invasor o de sustancia extraña frente a lo que son los linfocitos B y T, que van a participar en la inmunidad adaptativa. Y en cuanto a la respuesta inmunitaria adaptativa, también tiene capacidad de incrementar su eficiencia al reclutar y activar a los fagocitos y moléculas adicionales de nuestro sistema inmunitario innato. Así entonces, este sistema va a resultar esencial para la respuesta inmunitaria efectiva y trabaja en concierto con la lucha contra lo que es la infección. Y seguidamente, esto sería como hablando de generalidades, lo que es una respuesta inmunitaria. Seguidamente vamos a hablar de lo que corresponde a los componentes de esa respuesta inmunitaria. Lo que corresponden a ellos son las citocinas y su papel en la inmunidad. ¿Qué papel cumple esta citocina en la inmunidad? Y estas citocinas, entonces, tienen la capacidad, o sea, la capacidad de las células del sistema inmunitario innato y adaptativo para poder comunicarse información esencial por efecto de contacto directo entre ellas. Desencadenar una respuesta efectora terminal que depende de la secreción de las moléculas solubles, con actividad biológica y con una acción corta. Y a esto lo llamamos o lo conocemos como citocinas. Estas citocinas son un componente esencial entonces en los mecanismos de defensa de hospedero y en un medio principal por el que interactúan las células de inmunidad innata como también la adaptativa. Seguidamente vamos a encontrar a las quimiosinas, y estas quimiosinas son las que se van a encargar, o sea, son un subgrupo de citocinas que están constituidas por moléculas proteicas pequeñas que participan en una respuesta inmunitaria como también inflamatoria. Ellas son las responsables de dirigir esa migración leucocitaria hacia las regiones de lesión
y sitios en los que dan inicio de respuesta inmunitaria primaria, como ser ganglios linfáticos, bazo, placas de Peyer, como también las amígdalas. Y seguidamente vamos a ver que dentro de estas citocinas tenemos lo que es conocido como las propiedades generales de las citocinas. ¿Cuáles son las propiedades generales de estas citocinas? ¿Por qué me interesa? Porque estas citocinas son proteínas de peso molecular bajo, con funciones reguladoras y actividad proinflamatoria o antiinflamatoria, a las que se sintetizan células del sistema inmune tanto innato como también adaptativo, y que median muchas acciones de estas células. Entonces, la mayoría de las citocinas con relevancia funcional la constituyen las interleucinas. Entonces, la mayoría de las citocinas con relevancia funcional las constituyen las interleucinas. Si están tomando nota, vayan anotando interleucinas por sus siglas IL. También están los interferones, como también el factor de necrosis tumoral. Entonces tenemos, en cuanto a la relevancia funcional de estas citocinas, la podemos dividir en número de 3, interleucinas, interferones y factor de necrosis tumoral. Las interleucinas son sintetizadas por macrófagos y por linfocitos. Vayan anotando. ¿Quién sintetiza a estas interleucinas? Los macrófagos y los linfocitos. ¿Cuándo? En respuesta a la presencia de algún microorganismo considerado invasor o la actividad del proceso inflamatorio. Su principal función consiste en potenciar la respuesta inmunitaria adquirida por medio de la alteración de la expresión molecular, la inducción de la maduración leucocitaria y el incremento de las quimiosinas leucocitarias. Así también lo que va a realizar es la supresión y potencialización general del proceso inflamatorio. Los que son considerados interferones también son citocinas que van a proteger de manera primordial al hospedero contra infecciones virales y van a desempeñar un papel de modulación de la respuesta inflamatoria. Estos interferones son específicos del tipo celular y podemos mencionar que tenemos al interferón alfa y al interferón beta. ¿Quiénes los sintetizan? Sintetizados sobre todo por macrófagos. También tenemos al interferón gamma, que es producido sobre todo por los linfocitos T. Y en esta tabla les estoy trayendo lo que serían las citocinas, la fuente y la función. Tenemos las interleucinas, habíamos dicho, y esas interleucinas las tenemos en número de 12, ¿sí? Entonces tenemos la 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 y 12, ¿sí? Entonces, estos son las interleucinas. Ahora, ¿de dónde vienen estas interleucinas y qué funciones cumplen en nuestro cuerpo? Estas interleucinas, por ejemplo, la interleucina 1 proviene de los macrófagos celulares, células endoteliales, como también células epiteliales, y en cuanto a su función, activa al endotelio en la inflamación. Induce a fiebre y a una respuesta de fase aguda que va a estimular a la producción de los neutrófilos. En cambio, la interleucina 2 proviene de las células CD4 y CD8 y se encarga del factor de crecimiento para las células T activas, induce síntesis de citocinas, activa linfocitos T citotóxicos, como también a las células natural killers. La interleucina 3 procede de las células CD4, así también la interleucina 4 proceden de las células CD4, como también podemos encontrarlas en las células cebadas. La interleucina 5 también procede de las células CD4. La interleucina 6 proceden de macrófagos, como también de células endoteliales de linfocitos T.
La interleucina 7 procede de células del estroma de la médula ósea, la 8 de macrófagos y de células endoteliales, la 10 de macrófagos y de algunas células T cooperadoras, y la interleucina 12 de macrófagos y también de citocinas. Así también mencionábamos que tenemos los interferones alfa y beta. A estos interferones se los conoce como tipo 1 y ellos proceden de macrófagos y de fibroblastos, pero así también tenemos al interferón gamma y estas proceden de células natural killers, de linfocitos TCD4 o de linfocitos TCD8. Y estas se van a estar encargando, las de tipo 1, de inhibir la multiplicación viral, de activar a las células natural killers, de incrementar la expresión de las moléculas del sistema del CMH1, ¿sí? Del complejo histocompatibilidad tipo 1, y también de las células infectadas por el virus, principalmente. Pero así también tenemos el factor de necrosis tumoral y estas proceden de los macrófagos y de las células T y ellas inducen la inflamación, la fiebre en respuesta a una fase aguda y activa a neutrófilos y de células endoteliales, eliminando aquellas células por medio de la apoptosis. En las quimiosinas vamos a ver que ellas proceden de macrófagos y de células endoteliales como ser los linfocitos T, la CMH de granulocitos monocitos, la CMH de granulocitos o la CMH de monocitos. Todos ellos pueden llegar a proceder de macrófagos, como también pueden proceder de células endoteliales. Todos tienen entonces la particularidad de proceder de macrófagos y de células endoteliales, pero las que son en las células T para la CMB de granulocitos monocitos sin activar y para la CMB de monocitos es las células T activadas. Bien, pasamos ahora a mencionar a lo que serían las quimiosinas, ¿sí? Pasamos entonces al siguiente punto. En ella vamos a encontrar a las quimiosinas. ¿Y qué son estas quimiosinas? Son moléculas proteicas pequeñas de entre 70 a 130 aminoácidos que van a estar participando en la respuesta de las células inmunitarias como también inflamatorias. Y durante la respuesta inmunitaria van a actuar para controlar la migración de los leucocitos hasta su sitio de acción principal. Y entre ellos vamos a clasificarlas en 4 clases. Las tenemos de C, CC, CXC, la CX3C. Entonces tenemos clasificadas en 4. Y todas estas dependen de la ubicación de los residuos de la cisteína en un aminoácido terminal de la proteína. Entonces, estas quimiosinas están relacionadas con distintas enfermedades, tanto agudas como crónicas, y entre ellas mencionamos aterosclerosis, artritis reumatoide, enfermedad intestinal inflamatoria como ser enfermedad de Crohn y colitis ulcerosa, asma alérgica, como también bronquitis crónica. Otros más, esclerosis múltiple, lupus eritematoso sistémico, como también las infecciones por VIH. Pasamos seguidamente a mencionar a los factores estimuladores de colonia. Dentro de los factores estimuladores de colonias, vamos a ver que se encuentran los CMH, ¿sí? Los factores estimuladores de colonia incluyen a un subgrupo de citocinas que participan en la hematopoiesis al estimular a aquellas células troncales pluripotenciales de la médula ósea y así también a las células progenitoras o precursoras para poder producir grandes números de plaquetas maduras, eritrocitos, linfocitos, neutrófilos, monocitos, eosinófilos, basófilos y las células dendríticas. Estos macrófagos y células endoteliales junto con los fibroblastos van a sintetizar lo que es conocido como el factor estimulador de las colonias de granulocitos durante periodos de estrés o también durante periodos de inflamación, en los que va a favorecer el crecimiento como también la maduración de estos neutrófilos. La inmunidad entonces activa, la inmunidad innata o la adaptativa, entonces ambas inmunidades forman parte de un sistema integrado en que numerosas células y moléculas van a actuar en cooperación
para lograr proteger a nuestro organismo. Y los dos tipos de inmunidad utilizan muchos de los mecanismos efectores, lo que incluye la destrucción del patógeno mediante la fagocitosis, como también el sistema de complemento. Entonces, cabe también resaltar que justamente la inmunidad, y vuelvo a repetir, la inmunidad es la defensa del cuerpo contra la enfermedad, microorganismos invasores. Los mecanismos que podemos encontrar están entonces aquí citados, que son la inmunidad innata, ¿sí? Y la inmunidad adaptativa. Como mencionábamos, la inmunidad innata es la primera línea de defensa y puede distinguirse entre lo propio y lo ajeno mediante el reconocimiento de patrón molecular de las sustancias extrañas y de los microbios. Y la inmunidad adaptativa es la segunda línea de defensa que va a incluir mecanismos humorales como ser celulares que responden ante sustancias específicas de las células y se pueden reconocer como los antígenos. Esta respuesta inmunitaria es capaz de amplificar y sostener sus respuestas, de distinguir lo propio de lo ajeno y por lo último tener una memoria en el sentido de que al repetir la exposición puede reconocer a un antígeno para poder generar con rapidez una respuesta más intensa en los encuentros subsecuentes en el mismo con el mismo microorganismo. Y en cuanto a las respuestas innatas y adaptativas, estas van a actuar de manera concertada para poder asegurar el mantenimiento de la homeostasis. Las células de este sistema inmunitario de ambos se transmiten información vital sobre el microorganismo o el patógeno invasor mediante un contacto entre células. Muchas interacciones y respuestas celulares dependen de la secreción de estos mediadores químicos en forma de citocinas y quimiosinas y CMH. ¿Qué son entonces estas citocinas? Son proteínas solubles que van a secretar células tanto del sistema inmunitario innato como del adaptativo y que median muchas de las funciones. Las quimiosinas son también citocinas que van a estimular migración y activación de distintas células inmunitarias como también inflamatorias. Y en cuanto a las CMH, estas van a estimular lo que es el crecimiento y la diferenciación de las células inmunitarias progenitoras de la médula ósea y desempeñan un papel clave para la hematopoiesis. Dicho esto, vamos a pasar a lo que sería la inmunidad innata, y esta inmunidad innata o natural se constituye por defensas celulares y bioquímicas que ya existen antes de que tenga lugar un encuentro con un agente infeccioso y aporta una protección rápida contra la infección. Entonces, esta, como estábamos ya mencionando, está constituida por defensas físicas, químicas, celulares, moleculares, que se encuentran listas para poder activarse y mediar una protección rápida inicial contra alguna infección. Las respuestas efectoras de la inmunidad innata van a implicar entonces el proceso inflamatorio como también la de fagocitosis. Los principales componentes efectores de esta inmunidad innata incluyen a esas células epiteliales que van a bloquear el ingreso de agentes infecciosos y van a secretar enzimas, proteínas y péptidos con una actividad antimicrobiana a los neutrófilos fagocíticos y macrófagos que van a endocitar y digerir a los microbios, a las células asesinas también como células natural killers que van a eliminar a esos microbios intracelulares como también a los agentes extraños. Y también va a actuar el sistema de complemento que va a amplificar la respuesta inflamatoria y va a utilizar la respuesta de ataque a la membrana para poder lisar a esos macrófagos. Entonces,
Las células del sistema inmunitario innato también van a sintetizar mensajeros químicos que van a estimular y van a influir en aquellas respuestas inflamatorias adaptativas. Entonces, este sistema inmunitario innato va a utilizar receptores para poder reconocer esos patrones que identifican las estructuras, van a compartir, ¿sí? O sea, que comparten esos microbios y con frecuencia son necesarias para poder sobrevivir, pero no existe en las células humanas. Asimismo, el sistema inmunitario innato va a ser capaz de distinguir entre lo propio y lo ajeno, pero va a ser incapaz de identificar a los diferentes agentes. Y presten atención en lo que hablamos. Mi sistema va a poder identificar, va a poder distinguir en lo que es normal para mí, en lo que es noxa o es ajeno mío, pero no puede identificar quién es. Identifica que hay algo, pero no quién es. Y pasamos ahora a lo que sería la lista de componentes que van a estar ayudando en esta inmunidad innata. Y empezamos hablando de lo que serían las barreras epiteliales, debido a que ellas, todas estas barreras epiteliales son portales comunes de entrada al organismo y se encuentran las barreras físicas, si están anotando, vayan escribiendo esto, se encuentran las barreras físicas, barreras mecánicas y también bioquímicas contra la invasión microbiana, lo que va a influir o va a incluir a la piel como también a las vías respiratorias, gastrointestinales y urogenitales. Dicho esto, vamos a pasar a las células de la inmunidad innata y estas células de la inmunidad innata son capaces de reconocer los microbios que van a compartir características comunes en sus receptores de superficie. Y en respuesta a esa identificación van a dar inicio a una gran diversidad de acciones que tienden como blanco a los microorganismos invasores. Y antes de seguir, me gustaría hacer un mini repaso de lo que serían estas células de la inmunidad. Y estas células de la inmunidad encontramos que son derivadas de las células progenitoras mieloides, dando lo que es conocido como los leucocitos. Y estos leucocitos a su vez se vuelven a subdividir en dos, en los granulocitos y en los agranulocitos. Dentro de los granulocitos vamos a encontrar a los neutrófilos, basófilos y eosinófilos, que es a quienes tenemos en la primera lista. Pero así también dentro de los agranulocitos vamos a encontrar a los linfocitos, a los monocitos, como también a los macrófagos. Y cabe resaltar que cuando hablamos de los neutrófilos, nosotros vamos a darnos cuenta que tiene una particularidad en cuanto al porcentaje. Y estos neutrófilos pueden encontrarse en un 55% de los casos e incluso nos puede llegar a hacer pensar o nos hace pensar de que hay una infección bacteriana, ¿sí? O sea, en mayor frecuencia, lo que activa todo esto serían las infecciones bacterianas. Seguidamente me gustaría mencionar a los eosinófilos, a ellos los podemos encontrar en un porcentaje aproximado de entre 1 a 4% de los casos, y también los basófilos, a estos basófilos los encontramos en 1% de los casos, y estos se presentan o se activan cuando hay una inflamación o una infección parasitaria o también en pacientes alérgicos muy frecuentemente. Los monocitos también los vamos a encontrar en esta familia y estos monocitos los podemos encontrar en un 3 a 7% del total de estas células. Entonces, dicho esto, pasamos a las siguientes células, que son las células dendríticas.
Estas células dendríticas, como ya lo estábamos mencionando, son puentes de unión entre ambos sistemas de inmunidad, tanto la inmunidad innata como también la inmunidad adaptativa. Y es muy frecuentemente encontrarlos o localizarlos en el tracto respiratorio como también en el gastrointestinal. Sobre todo, ellos se van a encontrar presentes en una forma inmadura que está disponible para poder detectar de manera directa esos patógenos, capturar el agente extraño, transportarlos hacia un tejido linfoide secundario. Vuelvo a repetir, las células dendríticas las vamos a encontrar en su forma inmadura. Ellas van a detectar directamente a los patógenos, ellos van a capturar a los agentes extraños y van a transportarlos hacia tejidos linfoides secundarios. Allí ellos serán activados y una vez que se activan, va a iniciar lo que es conocido como el proceso de maduración complejo para poder desempeñarse como célula presentadora de antígeno capaz de desencadenar una inmunidad adaptativa. Y presten mucha atención cuán importantes son estas células dendríticas por ende. Ellas entonces van a ser responsables del procesamiento y presentación de antígenos extraños a los linfocitos, ¿sí? Entonces esa es la función de estas células dendríticas y pasamos seguidamente a las células asesinas naturales o consideradas natural killers por sus siglas NK y también en los linfocitos intraepiteliales. En ellos cabe resaltar que van a estar involucrados tanto en la respuesta inmunitaria innata. Y esas células asesinas naturales se las denominan así por su capacidad de poder eliminar de modo espontáneo a aquellos microorganismos blancos. Los dos tipos de células van a depender del reconocimiento de la PMAP. La PMAP son los patrones de reconocimiento cuando hablamos de los patógenos. Entonces, estas células van a depender de ese reconocimiento específico relacionado con el tipo celular del microorganismo. Entonces, ¿de qué se van a encargar? Estas células natural killers van a mediar la toxicidad espontánea contra la célula infectada y van a ser capaces de eliminar a ciertos tipos de células tumorales, ciertos tipos de células infectadas. Y presten atención, sin exposición previa al antígeno de superficie. Puede ser una pregunta de examen. ¿Por qué? Porque justamente la particularidad que tenían nuestras células dendríticas, ¿sí? Células dendríticas que recién estábamos mencionando, habíamos dicho que las células dendríticas son responsables del procesamiento y presentación de antígenos extraños a los linfocitos. En cambio, nuestras células natural killers menciona que ellos son capaces de eliminar a ciertos tipos de células tumorales o infectadas sin exposición previa a antígenos de superficie. O sea, no necesitaron a los antígenos de la superficie, no necesitaron ingresar, no necesitaron entrar en contacto para que ellas puedan ser eliminadas. Entonces, se demostró el papel que estos desempeñan y ellos limitan la diseminación de nuestras infecciones y a su vez facilita el desarrollo de la respuesta inmunitaria adaptativa por medio de la síntesis de las citocinas. Pero allí recién es donde ellos van a empezar a actuar. Seguidamente encontramos al tercer punto, que es el reconocimiento de estos patógenos. Recién mencionábamos que necesitamos de un patrón de reconocimiento y que ese patrón de reconocimiento se encuentran en los patógenos, o sea, esos patógenos invasores van a contener estructuras conservadas dentro de las membranas celulares y a eso se los conoce como patrones moleculares asociados a los patógenos. Y estos son reconocidos por las células del sistema inmunitario innato, puesto que van a poseer un número limitado
de receptores de reconocimiento de patrones y sus siglas son conocidas como la RRP, ¿sí? Una vez que todo este patrón de reconocimiento se active, vamos a pasar a hablar de lo que son los receptores tipo TOL. Los receptores tipo TOL tienen en relación con los receptores tipo TOL RTP, que son los que trabajan sobre lo que serían las proteínas tipo TOL. ¿Qué es lo que va a ocurrir aquí? Estas RTT que estábamos mencionando, entonces, que son los receptores del tipo TOL, son glucoproteínas integrales que van a poseer un sitio de unión al ligando extracelular o a la luminal. Y va a contener repeticiones ricas en leucinas, como también un dominio citoplasmático de señalización llamada de TOL interleucina. TOL interleucina 1. Y entonces, la unión de los patrones moleculares asociados a patógenos a una RTT o receptores tipo TOL, lo que van a hacer es inducir un cambio de conformación en el receptor que de manera subsecuente lo que va a realizar es desencadenar la transducción de señales intracelulares, activar procesos celulares como ser la inducción de factores de la transcripción como factor nuclear. Una vez que todo esto ocurre, vamos a encontrar que se va a empezar a regular la síntesis de distintas proteínas que son los componentes importantes de la inmunidad innata. Dicho esto, entonces, pasamos al siguiente punto importante, que son los mediadores solubles de la inmunidad innata. Y estos mediadores solubles de la inmunidad innata dependen de las opsoninas. Estas opsoninas, ¿qué son? Ellas son moléculas que van a estar recubriendo a las partículas con una carga negativa ubicadas en las membranas celulares y en consecuencia a ello van a facilitar el reconocimiento, la unión de estas células fagocíticas a los microorganismos. Entonces, entendemos por la opsonización al proceso por el cual se recubren las partículas celulares de los microorganismos. Entonces, a tener en cuenta que es importante tener presente a estos mediadores solubles. Pasamos ahora a lo que serían las citocinas inflamatorias. ¿Qué podemos decir de esas citocinas inflamatorias? Simplemente podemos empezar a mencionar que estas citocinas tienen un peso molecular bajo, que van a actuar como mensajeros químicos solubles y van a mediar interacciones entre las células inmunitarias como también las células tisulares. Así también van a encontrarse en ellas las defensas inmunitarias innatas como también las adaptativas. Y dentro de las citocinas que van a estar involucradas, vamos a encontrar al factor de necrosis tumoral alfa, a la linfotoxina, vayan tomando nota, vuelvo a repetir, al factor de necrosis tumoral alfa, linfotoxina y a los interferones, gamma, alfa y beta. Así también a las interleucinas, 1, interleucina 6, interleucina 12 y también las quimiosinas. Entonces, todo esto va a ser desencadenado por estas citocinas que son conocidas como las citocinas inflamatorias. Espero que hayan tomado nota de quiénes son los que van a actuar. Y seguidamente pasamos a hablar de las proteínas de la fase aguda. Las proteínas de la fase aguda son dos y en ellas podemos mencionar a la proteína C reactiva como también a lo que sería la MBL, el ligando de unión a la manosa. Y me gustaría describirles a ustedes cómo estas dos están funcionando en esta fase aguda. Vamos a ver que la MBL, ¿sí?, y la PCR se van a estar sintetizando en el hígado en respuesta a las activaciones de citocinas proinflamatorias. La MBL
o la ligando de unión a la manosa se une de una manera específica a los residuos de la manosa. Y la PCR se liga a los fosfolípidos como a los azúcares que se encuentran en la superficie de los microbios. Estas sustancias van a actuar como opsoninas coestimuladoras y van a favorecer la unión de las células fagocíticas a los microorganismos invasores, que van a mostrar la opsonización por debajo de lo óptimo, y así también van a actuar como activadores de la vía alterna del complemento. Y cuando esto empieza a actuar, entonces pasamos a lo que sería nuestro sistema de complemento. Y el sistema de complemento se encarga de localizar la infección y destruir los microorganismos invasores a través de 3 vías paralelas. Y entre ellas las vamos a citar a la vía clásica, a la vía de la lectina y a la vía alterna. Y estas reacciones de este sistema de complemento se vuelven a dividir en 3 fases, pregunta de examen. La primera, el inicio o la activación. La segunda fase, amplificación o inflamación. Y la tercera fase, que es la respuesta de ataque a esa membrana. Seguidamente vamos a encontrar que todas estas vías van a diferir por sus proteínas que son utilizadas en las fases tempranas de la activación, pero todas ellas al final van a converger a lo que serían las proteínas claves de complemento C3. Esta va a actuar en la fase de amplificación, se va a activar y va a entonces desencadenar a los complementos subsecuentes, que son los complementos C5 a C9, lo que va a permitir la lisis final de todas estas células. Entonces, podemos cerrar y decir que el sistema de complemento va a ser un sistema efector primario que va a actuar como parte de las respuestas inmunitarias innatas. Y el sistema inmunitario adaptativo va a ser la línea final de la defensa contra la infección y se va a activar una vez que la respuesta inmunitaria innata se desencadena el proceso inflamatorio. Recuerden, chicos, de no olvidar los conceptos de antígeno, por ejemplo, la sustancia presente en la superficie de los patógenos u otras sustancias extrañas que van a inducir las respuestas inmunitarias adaptativas. A esto es lo que nosotros le llamamos de antígeno. Así también teníamos una inmunidad adaptativa, y esta inmunidad adaptativa iba a incluir 2 mecanismos, y estos mecanismos son distintos, pero son interconectados. La primera, que va a ser la respuesta humoral, y está mediada por las células. La inmunidad tumoral está mediada entonces por la activación de los que son conocidos como los linfocitos B y la síntesis subsecuente de anticuerpos. Ellas van a constituir una principal defensa contra los microbios extracelulares y también frente a lo que son las toxinas. Y esto va a conllevar a la inmunidad mediada por células, y esta va a estar abarcada por la activación de estos linfocitos T específicos, y estos específicos son cooperadores y citotóxicos responsables de la defensa del organismo contra microbios intracelulares, como también frente a lo que son conocidos los virus. Entonces, con esto me despido y hago el cierre de lo que sería nuestra inmunidad innata.